Tararara, 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 tururururururu, tararara, 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 Que la paz y el amor de Cristo more en vuestros corazones, mis amados. Que Dios me los bendiga grandemente. Siempre será un verdadero placer compartir con ustedes. Hermanos, quiero compartir con ustedes una serie de estudios bíblicos a la cual yo he denominado la familia. Hermanos, este es un tema de suma importancia dado los tiempos que estamos viviendo en esta sociedad. Hermanos, en esta primera parte yo quisiera hablar acerca del origen de la familia. ¿Cuál es el origen bíblico de la familia? Todos sabemos que la familia, como un concepto básico de las sociologías, reconoce a la familia como base de la sociedad. La sociedad entera está compuesta por familias. Y es importante referirnos a este tema, hermanos, porque las asambleas, las congregaciones, todas las iglesias a nivel del mundo están conformadas por familias. Hermanos, Dios es el creador de la familia. Dios es el creador. En esta parte yo quisiera hablar acerca de ese origen. Más adelante yo quisiera hablar del noviazgo. Más adelante quisiera hablar de los padres de familia, de los hijos, del trato que debe existir entre los hermanos. A medida que vayamos desarrollando esta serie, con el favor de Dios, yo quisiera profundizar mucho en este tema. Vamos a ver el origen de la familia. Si todos me acompañan al libro de Génesis, capítulo 2. Este libro Génesis, escrito por el siervo Moisés, fue una revelación del Dios Padre para su siervo Moisés. Sabemos, hermanos, que Moisés no presenció la creación del mundo, ni mucho menos la creación del universo entero. Sin duda alguna, esta fue una revelación que Dios le dio al siervo Moisés, un viaje hacia el pasado. A diferencia del apóstol Juan, que es el autor a la carta Apocalipsis, él tuvo una revelación o una visión hacia el futuro. En este caso, vamos a ver cómo Dios crea a la primera familia en el mundo entero. Dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 2, versículos del 18 al 23. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Santísimo Espíritu Santo. Versículo 18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y los trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer en sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró las carnes en su lugar. Y de las costillas que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, y esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y será una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Mis queridos hermanos, aquí vemos en este relato bíblico muy conocido por todos nosotros, cómo Dios le encomienda a Adán un trabajo.
Si bien es cierto, el hombre no es creador, porque yo no puedo de pronto crear el aire, yo no puedo crear una atmósfera, ¿verdad? Eso solo lo puede hacer Dios como creador de todas las cosas. El hombre más bien es creativo, ¿no? Desarrolla su creatividad en base a la materia prima que Dios le da. ¿No? Yo de pronto si tengo madera y tengo todos los implementos para yo hacer un proyecto de un mueble, lo puedo hacer porque cuento con la materia prima que Dios le ha dado origen primero. En este caso, Adán fue partícipe en la nominación a todos los animales, estos terrestres, marítimos, o los del cielo, ¿no? Las aves. Adán tuvo la gran tarea de darle nombre a cada animal. Pareciera ser un trabajo muy fácil, pero no lo es porque en el mundo primitivo había muchísimas más especies de las que contamos hoy, 2022, año 2022, siglo XXI. Hay muchas especies que se han extinguido en el tiempo. Bueno, pero más allá de este asunto, lo cierto es que mientras Adán ponía nombre a cada animal, él se hallaba solo y vio Dios que no era bueno que el hombre esté solo. Entonces fue cuando, a través de este sueño que dice la palabra del Señor en el versículo 21, Adán cae en un sueño profundo y de sus costillas toma para formar a la mujer. Dice la palabra del Señor que en el versículo 23 dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Sin duda alguna, Dios tuvo que haberle revelado el propósito de la creación de esta ayuda idónea. Hermanos queridos, la Biblia dice en el versículo 24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. En el caso de Adán y Eva, no podemos atribuirle papá y mamá. La suerte que tuvo Adán de no tener suegra, ¿no? Pero en este caso vemos que desde el momento en que Dios crea a esta ayuda idónea, Adán ya no está solo y por fin tiene una compañera de vida. Hermanos, en un principio los hombres que habitaron esta tierra, Adán y Eva, nuestros primeros padres, de allí nace toda la humanidad, a pesar de que otras teorías antibíblicas quieran contradecir este relato o de pronto de alguna forma ridiculizan este relato y a nosotros nos tachan como religiosos, como que estamos creyendo en una fábula y no es así. En un principio, Adán y Eva, en el Edén, en el paraíso, en este gran jardín en el cual ellos habitaban, andaban desnudos. Ellos no sabían, no conocían qué era la desnudez. Hermanos, y es así como Dios forma el primer matrimonio. Dios celebra esta unión entre un hombre y una mujer. Y de este hombre y de esta mujer estamos todos los hombres que hoy coexistimos. Si hubiese Dios creado a dos hombres con el propósito de que estos puedan procrear, hermanos, eso hubiese sido contra natura. Por eso que el matrimonio homosexual, tanto que los homosexuales, estos grupos exigen derechos y entre esos derechos el derecho a casarse, el derecho a tener un matrimonio, eso pareciera ser algo contradictorio, porque la palabra matrimonio viene de la palabra matriz y la matriz la contiene la mujer. En este caso, Eva. El primer mandamiento que Dios le da a los hombres, en el versículo, si vamos al mismo libro de Génesis y vamos al capítulo 1, versículo 28, si por favor retrocedemos un poquito más atrás, dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 1, versículo 28. La palabra de Dios dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorad en los peces del mar, las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces, en el propósito de Dios estaba que todo lo que el mundo conocido de aquel entonces sea poblado, ¿verdad?
que la especie animal, la especie vegetal y aún la especie humana tenga que poblar toda la tierra, ¿no? Tenga que multiplicarse, reproducirse, tanto así que todos podamos copar este mundo. En la actualidad se cree que existen aproximadamente 5.000 millones de habitantes en toda la tierra. Y hay países sobrepoblados como la China o en nuestro caso en Sudamérica, Brasil, donde pareciera ser que ya no hay cama para tanta gente, ¿no? Este propósito de Dios, este primer mandamiento, sin duda alguna, cumplió su fin. El hombre, por naturaleza, porque es algo natural, tiene que reproducirse, tiene que dejar una generación. Hermanos, es importante ver que estas palabras que el Señor le dijo en el primer pasaje que topamos en Génesis capítulo 2, en el versículo 24, Génesis 2:24, dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Hermanos, estas palabras también tuvieron su propósito y fueron referidas por el mismísimo Señor Jesucristo. Si por favor vamos a la Biblia, en el libro de Mateo capítulo 19, vamos a ver cómo este mandato bíblico de dejar padre y madre fue referido de los labios del Señor también. En Mateo capítulo 19, versículos del 3 al 19, dice la palabra del Señor. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que lo que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya dos más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés a dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra mujer, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Hasta allí la palabra del Señor. Vemos que el Señor Jesucristo muchas veces tuvo encuentros con este grupo religioso llamado los fariseos. Hermanos, siempre que los fariseos se acercaron a hacerle preguntas al Señor, lo hacían con una doble intención. En este caso era tentar al maestro. Y vemos aquí que los fariseos hacen una pregunta que pareciera ser inofensiva, pero esconde una tentación detrás de ella. ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él le respondió, les dijo, o sea, respondiendo el Señor, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, refiriéndose a Dios, varón y hembra los hizo y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne? Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Hermanos, vemos aquí que el Señor Jesucristo está haciendo referencia a las palabras del Génesis capítulo 2, el primer pasaje que empezamos estudiando. Obviamente, el creador del matrimonio, el primero en celebrar el matrimonio, a quien se le ocurrió el origen del matrimonio fue a Dios. Eso no nació de la mente de ningún hombre, fue de Dios. Y vemos aquí claramente que el Señor Jesucristo dice que el hombre
dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Estos ya no serán dos, sino que serán una sola carne. Y concluye el Señor diciendo, por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Hermanos, el divorcio pareciera ser la última opción a escoger, la última carta que hay que revelar. Obviamente, vamos a ver más adelante a uno de los enemigos más acérrimos del matrimonio. A un enemigo que, por culpa de ese enemigo, muchos matrimonios se ven fracasados, y es el adulterio. El adulterio, hermano, es un enemigo feroz del matrimonio. Quien comete adulterio no solo se afecta personalmente, sino que afecta a su pareja y aún afecta la vida de su familia. Hay personas que han adulterado y han visto cómo su matrimonio se deshace, se desborona delante de sus ojos. En un principio, no fue así, hermanos. Por ejemplo, en el tiempo de Adán y Eva, ellos ni se imaginaban, nunca vivieron, peor escucharon esta palabra llamada divorcio. Hermanos, y vamos viendo cómo Dios formó el matrimonio, cómo Dios es el autor de esta institución que hoy en día lamentablemente pareciera ser que ha perdido el sentido. Hay jóvenes que lamentablemente no esperan en Dios y ven truncadas sus vidas uniéndose a personas que nunca, con las cuales nunca debieron haber mantenido una relación. Hermanos, hay personas que se juntan en yugo desigual. Hay cristianos que engañándose a sí mismos se juntan a mundanos, a personas que no conocen del Señor, y con la consigna, entre comillas, de tratar de que estas personas se acerquen al Señor, más bien pareciera que el cristiano que está caminando con el Señor se ve arrastrado por al mundo. Es decir, se van al mundial. Es lamentable, hermanos. Es lamentable. El matrimonio, obviamente, tiene un origen, ¿no? Adán y Eva. Dios crea a esta ayuda idónea viendo que Adán estaba solo y vio que no era bueno que él esté solo. Pero en nuestros días un matrimonio tiene su origen primero en una pareja de amigos que posteriormente se hacen novios, esperan en el Señor y luego se casan. La mayoría de los noviazgos creo que empieza así, ¿no? Haciéndose amigo de la pareja con la cual tú vas a compartir tu vida por todos tus años aquí en la tierra. En lo personal, yo que estoy casado, la que hoy es mi esposa, primero fue mi amiga. O sea, hubo un lazo de amistad con el cual nosotros compartimos en un principio hasta que nos hicimos novios. Y la conocí en la iglesia, obviamente. Yo no la conocí en el gimnasio, no la conocí en el mall, ni en el colegio, no, hermanos. Entonces, hablando acerca de este tema, es importante que nosotros tengamos presente que el autor del matrimonio es Dios. Dios creó el matrimonio. A pesar de que hoy en día, lamentablemente, hayan grupos que quieran desvirtuar la esencia de ese matrimonio, el significado de ese matrimonio. Hay personas que lamentablemente están tan pervertidas que no solo buscan un matrimonio igualitario o un matrimonio homosexual, como también conocen. Aquí en nuestro país, bueno, a través de un fallo de la Corte Constitucional se reconoció este matrimonio igualitario. Los jueces de la Corte Constitucional reconocieron, ¿verdad? Y establecieron precedentes de que las personas que tienen esta orientación sexual pueden unirse. Y así en muchos países que, entre comillas, se creen de avanzada, lamentablemente distorsionan a través de las leyes el matrimonio.
En nuestro país, toda una vida, el matrimonio fue la unión entre un hombre y una mujer, ¿no? Con la intención de que puedan ayudarse, procrear, vivir juntos. Pero hoy en día, lamentablemente, vemos que los homosexuales también pueden casarse. Hermanos, pero a pesar de que el hombre, todo lo que es de Dios, trate de distorsionarlo, todo, porque detrás de esto ustedes saben que existe un sistema de cosas que está siendo manipulado por el mismísimo enemigo. El príncipe de este mundo es Satanás. Satanás busca acabar con la humanidad entera y que ésta se pierda por la eternidad. Hermanos, y a pesar de que mentes muy ilustres, personas con un intelecto demasiado avanzado, con una inteligencia que no es propia, sino que Dios se las ha dado, sirvan y hagan de juego al enemigo para instituir estas leyes anti Dios o anticristo, también se podría decir así. Miren, hermanos, respecto a este tema también del noviazgo, hay una palabra que el apóstol Pablo se la dijo a la iglesia de Corintios. A mí me admira mucho esta iglesia de Corintios que siendo una iglesia, sobre la cual el apóstol Pablo reconoce muchos dones, los dones espirituales que más adelante también vamos a hablar. Sea una iglesia, o quizás sea de las iglesias más carnales que existen. Dice la palabra del Señor en 2 de Corintios capítulo 6, versículos del 14 al 16. Yo quisiera, por favor, leerlo en la versión traducción lenguaje actual. En esta traducción dice la unión desigual. En la Reina Valera subtitula somos templo del Dios viviente. Vamos a leer versículo 14. No participen en nada de lo que los que no son seguidores de Cristo. Lo único que no tienen nada que ver con lo malo. Tampoco pueden estar juntas la luz y la oscuridad, ni puede haber amistad entre Cristo y el diablo. El que es seguidor de Cristo no llama hermano al que no lo es. Nosotros somos templo del Dios vivo. Si Dios está con nosotros, no tenemos nada que ver con los ídolos. Dios mismo dijo, viviré con este pueblo y caminaré con ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por eso el Señor también dice, apártese de ellos y no toquen nada impuro y yo los aceptaré. Yo seré para ustedes como un padre y ustedes serán para mí como mis hijos y mis hijas. Esto lo afirmo yo, el Dios Todopoderoso. Hermanos, estas palabras que refirió el apóstol Pablo cobran una vigencia bastante importante en nuestros días. ¿Por qué? Porque lamentablemente hay muchos cristianos que dicen ser hijos de Dios, seguidor de Cristo, que ponen sus ojos en las cosas de este mundo. Y cuando me refiero a las cosas de este mundo, me refiero también a las personas que conviven en este mundo. En vez de fijar sus ojos sobre una persona que viva la misma pasión que uno vive, que es Cristo Jesús. Lamentablemente, hermanos, el yugo desigual se muestra como uno de los problemas más grandes que le toca atravesar a la iglesia. Cristianos que se fijan en conversos, cristianas que se fijan en conversos. Lamentable, hermanos, lamentable. Hermanos, la Biblia es clara, es muy categórica. Dice, ¿y qué comunión la luz con las tinieblas? Si nosotros hemos sido llamados a ser luz y sal sobre esta tierra, ¿qué comunión nosotros tenemos con las tinieblas? Nosotros no correspondemos a ese mundo del cual el Señor Jesucristo nos rescató, porque el Señor Jesucristo nos sacó de las tinieblas y nos llevó hacia la luz admirable que es Él. El Señor Jesucristo mismo se reconoce como la luz de este mundo. Hermano, dice esta versión que no puede haber amistad entre Cristo y el diablo. Hermanos, el diablo lo que busca como un blanco para su tiro es a los cristianos.
Porque al borracho ya lo tiene amaniatado con la borrachera. Al drogadicto lo tiene ya amaniatado con la droga. Al que se ha dedicado a ser homosexual a través de esa perversión. A la mujer que se prostituye de igual forma, al mentiroso, al defraudador, al violento. Ya el enemigo los tiene de su lado, los tiene bajo su terreno. Es por ello que los cristianos se vuelven como un blanco para su ataque. Y que Dios nos libre y que el Señor los reprenda. Pero hermanos, nosotros no debemos darle lugar ni cabida al enemigo. Si yo comienzo a frecuentar, si yo comienzo a intimar con personas que no profesan mi misma fe, hermanos, el problema se vuelve grave. Cuidado, cuidado, te vuelves atrás. Hay una concordancia, una cita concordante respecto a este tema. En Primera de Corintios, la primera carta, en el capítulo 5, continúa hablando el apóstol Pablo. Si leemos Primera de Corintios capítulo 5, versículos del 9 al 13, Primera de Corintios capítulo 5, del 9 al 13, dice la palabra del Señor. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras. Pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntáis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, ladrón, con el tal ni aun comáis. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están adentro? Porque a los que están afuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Hermano, pareciera ser que el apóstol Pablo está exagerando aquí, o de pronto consideramos que esta expresión, refiriéndose a estos pecadores, a las personas que están practicando la fornicación, la avaricia, los ladrones, los idólatras, no. Pareciera ser un poco exagerado el apóstol Pablo cuando dice que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuera fornicario, avaro, o idólatra, maldiciente, borracho, ladrón, con el tal ni aun comáis. Pareciera ser exagerado, ¿verdad? Una exageración del apóstol Pablo. Pero hermano, este acto de comer juntos es una señal de aceptación y de hermandad. Hermano, la persona que lamentablemente está atada a estos pecados, deben ser restauradas por el Señor Jesucristo. Claro que sí. Estas personas tienen que llegar a los pies del Señor para que ellos de esta forma puedan ser nuevas criaturas, sean regenerados espiritualmente. No estoy diciendo, hermano, que nosotros de alguna manera nos vamos a volver personas que vamos a marginar a toda persona del mundo, de la cual ni siquiera vamos a poder cruzar palabras. No se refiere eso al apóstol, porque imagínese usted, aún en su familia hay personas que practican estas cosas. Todas las obras de la carne que habla Gálatas capítulo 5. Pero, hermano, esas personas que están perdidas hoy en día, están perdidas, por la misericordia de Dios, ellos también pueden alcanzar la salvación de Cristo. Ellos pueden llegar hacia la gracia de Dios. Hermanos queridos, lo que el apóstol Pablo está refiriéndose con estas palabras es que nosotros no debemos tener ningún tipo de convivencia, ¿verdad? Que exponga nuestro testimonio como cristiano, que exponga el testimonio aún del Señor Jesucristo. Porque ¿qué pasaría, hermanos? Que yo me juntara con un fornicario, un avaro, una persona que tiene una codicia desmedida por el dinero, ¿verdad? O de pronto con una persona que practica la idolatría. Imagínense como cristiano yo dentro de un templo budista, rendiendo culto a Buda. O sea,
Absurdo, hermano. No hay comunión entre lo que yo pienso, siento y vivo. No hay convivencia con la persona que practique estas cosas. No la hay, hermanos. Hermanos, dice la palabra del Señor en 2 de Tesalonicenses, 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, la segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 3. Esta también una carta escrita por el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica. 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, y vamos a leer del versículo 6 al 15. Dice, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de que esta manera debéis imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravoso a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitéis. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señalarlo y no juntéis con él para que no se avergüence. Mas no tengáis por enemigos, sino amonestarle como hermano. A ver, hermanos, usted no crea que el yugo desigual que habla la palabra es simplemente el cristiano que se fija sobre una cristiana o la hermanita cristiana que pone sus ojos en un mundano. No solo eso es yugo desigual, hay yugo desigual aún en el pueblo del Señor, que habiendo hermanos que son muy diligentes, que son muy dados a la obra del Señor, tienen esposas o tienen por pareja personas que lamentablemente son ociosas, son vagas, son personas que no les gusta trabajar, que todo les den hecho, que todo les den donde ellos están. Hermanos, eso es un gran problema. Hay muchos textos de la palabra que reprueban la vagancia en las personas. La persona que no trabaja, que no coma, dice el apóstol Pablo. Es decir, que cada uno tiene que esmerarse, esforzarse por obtener ese pan. Yo sé que Dios nos bendice, que Dios bendice a justos e injustos. Hermanos, que Dios hace salir el sol sobre buenos y malos, etcétera, ¿no? Pero hermanos, todos tenemos que hacer un esfuerzo. La Biblia dice, esfuérzate y sé valiente en el libro de Josué. Esfuérzate y sé valiente, es decir, trabaja, esmérate, sé diligente. Pero ¿qué pasa, hermano, con esas personas que lamentablemente no les gusta trabajar en el Señor, no les gusta trabajar en la obra del Señor? Ahí hay yugo desigual también. Claro que sí. No hay el mismo sentir, no hay el mismo sentir, no hay los mismos propósitos. Obviamente, yo quiero trabajar para el Señor, pero la mujer que yo tengo no quiere salir de la cama, solo quiere pasar durmiendo o quiere pasar en el sofá viendo televisión, viendo Netflix, o quiere pasar horas y horas en el celular. Hermanos, es un despropósito. Es un despropósito. Allí también hay yugo desigual. El mismo apóstol Pablo se puso por ejemplo para los hermanos de Corintios. El mismo apóstol Pablo dio ejemplo de trabajo, de sacrificio, de esfuerzo. Él se ganó el pan con el sudor de su frente, trabajando. Y usted recordará, hermanos, que el apóstol Pablo no andaba solo. Él tenía un grupo de colaboradores, ¿verdad?, en los cuales él se apoyaba. No es que era el apóstol Pablo solo. Había un equipo.
que lo acompañaba. Imagínense que ese ejemplo, por eso dicen que la mejor prédica que uno puede dar es con el ejemplo, ¿no? Porque puedo ser muy versado en la palabra, puedo conocer mucho la palabra, pero si yo no la vivo, no la practico, hermano, no sirve de nada, no sirve de nada. Hermanos, hay hermanos que lamentablemente en la iglesia de Corintios, por eso les decía, me extraña que una iglesia que contiene los dones espirituales, ustedes saben, hermano, que los dones, un don es un regalo, ¿verdad? Y que cada uno que portaba ese don único que el Señor le había dado, tenía que administrarlo y ponerlo al servicio de la obra. Imagínense que esta iglesia que tenía dones, lamentablemente, entre sus filas tenían cristianos que andaban desordenadamente, no les gustaba trabajar, eran vagos, eran vagos. Hermanos, es lamentable esa situación, es lamentable, porque la persona que es vaga se vuelve carga de otros, se vuelve carga de otros, hermano, es un plomo que a usted le toca cargar. Hermanos, la Biblia dice en el versículo 14, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señalarlo y no juntéis con él para que se avergüence. Ahora, el apóstol Pablo hace una aclaración sobre este punto. En el versículo 15 dice, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. En otra versión de Biblia, en la Biblia Dios habla hoy, dice ese mismo pasaje, el versículo 15, pero no lo tengan por enemigo, sino amonestarlo como hermano. En la traducción lenguaje actual dice, pero no lo traten como un enemigo, sino repréndanlo como un hermano. Es decir, que el vaguito o la vaguita, el ocioso o la ociosa, no es que pueda andar bien oriundo por la iglesia. El pastor, el líder espiritual que esté a cargo de la obra, tiene que amonestarlo, tiene que exhortarlo. O trabaja o trabajas. Por algo es obra del Señor. En la obra hay que trabajar. Hermanos, la mies es mucha y los obreros son pocos. Yo en este caso estoy haciendo mi parte, la enseñanza. Obviamente hay personas que están al frente de las iglesias como pastores. Son los siervos que el Señor ha llamado al ministerio. Dios ha ordenado a sus siervos que cuiden de un rebaño. Hay hermanos que van y se vuelven pescadores de hombres. Los evangelistas están por el mundo entero llevando el evangelio de Cristo. Y gloria a Dios por esas vidas. Hay otros hermanos que cumplen una función de apóstoles. Los misioneros, aquellos que van y llevan la palabra del Señor, el evangelio de Cristo, a naciones donde no hay libertad de culto, en especial a naciones del Medio Oriente, como Irán, Arabia Saudita, países donde no se respeta la fe cristiana, países donde están identificados con el Islam. Pero aún en esos lugares que resulta peligroso, donde no hay libertad de culto, a pesar de que hayan esas restricciones, hasta allá tiene que llegar la palabra del Señor. A países muy pobres, como los países de África, ¿verdad? Donde hay personas que están muriendo de desnutrición, donde no hay la alimentación como la tenemos aquí en el país, donde no hay el agua como nosotros la tenemos aquí en el país, refiriéndome al Ecuador, ¿verdad? Hasta allá, en esa extrema pobreza, donde las personas viven en un estado paupérrimo, hasta allá tiene que llegar la palabra. Y a lugares más lejanos, a los lugares más lejanos, hermanos, ya sea en el polo norte, en el polo sur, se conoce como la Antártida, si hay personas que viven en estos lugares donde el frío es bajo cero, hasta allá tiene que llegar la palabra. Hay otros hermanos que sirven como profetas, ¿verdad? Que predican esa palabra profética, que anuncian lo que está escrito. Hermanos, indistintamente del ministerio, todos trabajamos en la obra del Señor.
Hermanos, es importante este tema. Y no me quiero ya desviar del tema del matrimonio, porque ese es el tema que nos ha ocupado. Vemos por la palabra que Dios creó, formó el matrimonio. Adán y Eva, de los cuales tuvieron hijos, ¿verdad? Y después se desarrolló de una forma poderosa la expansión de la especie humana, hasta llegar a Génesis capítulo 6, cuando cayó el diluvio, en la época de Noé. Recordará usted, hermanos, que se elaboró un arca, ¿verdad? Bajo las instrucciones de un ingeniero, un perito arquitecto, como lo es Dios, con una mente perfecta, e hizo una embarcación extraordinaria para hacer una nave primitiva, ¿verdad? De la época de Noé, donde no había la tecnología que hoy hay, donde no habían las herramientas que hoy hay, ni aún tenía la mano de obra que hoy la puede obtener tan fácilmente. Se volvió una embarcación que ni punto de comparación con el Titanic en su primer viaje naufragó. Recordará ustedes que el diluvio fue como un borrón y cuenta nueva en la humanidad. Todas las personas que no escucharon al pregonero de justicia que fue Noé fueron consumidas, fueron exterminadas por el diluvio. Hermanos, en esta formación que Dios celebró, porque el matrimonio es una fiesta, una celebración, Dios en su misericordia ha permitido que los hombres puedan gozar de esa bendición. Porque, hermanos, cuando Dios vio que Adán estaba solo, dijo, no es bueno. Pero ya bueno se convirtió, vemos la bondad de Dios cuando le permitió a Adán tener una ayuda idónea y de la cual él la pueda tomar como mujer y formar una familia. Qué lindo, ¿no? A diferencia de los homosexuales, que ellos quieren unirse con personas de su mismo sexo, si los ponemos en una isla desierta, ¿verdad? Para que ellos puedan procrear, pasarán los años y veremos dos esqueletos, porque nunca lograrán reproducirse. Eso es contra natura. Hermanos, hemos visto que los matrimonios en nuestra actualidad se forman obviamente de un noviazgo que tiene que ser bendecido por Dios. Obviamente, Dios es quien separa a la que va a ser tu esposa, al que va a ser tu esposo, a ese varón que Dios ha escogido de entre millones. Dios te ha seleccionado uno para el cual tú puedas compartir tu vida entera. Hermanos, esto es en esta primera parte. Más adelante vamos a seguir hablando acerca del matrimonio. Que Dios me los continúe bendiciendo. Hasta aquí la enseñanza bíblica, mis hermanos. Vamos a subir estas enseñanzas al YouTube con la ayuda del Señor. Ya tengo una persona especialista en este tema que me va a colaborar. Mis hermanos, los amo en el Señor. Que Dios me los bendiga.